derechos humanos son derechos inherentes a las personas. Son los derechos que tienen todos los hombres, todas las mujeres, todos los niños y todas las niñas por el hecho de ser tal. Es decir, los derechos humanos no dependen de ninguna característica particular, ni del sexo, ni de la nacionalidad, ni de la religión, ni de ninguna otra característica. Los estados no hacen concesiones graciosas en relación a los derechos humanos, sino que los derechos humanos, desde un punto de vista filosófico, han sido o han surgido antes que los mismos estados, y los estados son los que los reconocen a través de la firma y ratificación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Estos tratados internacionales en materia de derechos humanos le generan al Estado algún tipo de obligaciones. Las obligaciones generales de respeto, que hacen referencia a abstenerse de cometer actos dañosos en contra de estos derechos; las obligaciones de garantía, que hacen referencia a que todo el aparato estatal tiene que estar ordenado en función de estos derechos para que estos derechos sean efectivos y puedan ser utilizados por todos y todas. Y el último también implica una obligación por parte del Estado de adaptar sus legislaciones internas. Esto tiene algunas consecuencias, no solamente adaptar las legislaciones internas, sino también dictar políticas públicas en consecuencia de estas legislaciones internas y acompañarlas de presupuestos. Es decir, que las obligaciones estatales son muy fuertes y muy importantes en términos y en materia de derechos humanos. Los derechos humanos surgen frente al Estado, es decir, para poner un límite a las competencias del Estado, y ensalzan la dignidad humana. Y podemos decir que cuentan con algunas características particulares. La primera característica se conoce como la universalidad, que quiere decir que todos y todas gozamos de los mismos derechos humanos, sin distinción. También esto se vincula con el principio de no discriminación, que se encuentra presente en todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos. La segunda característica puede denominarse como la progresividad, que implica que estos derechos pueden crecer en cantidad y en contenido. Es decir, mañana podemos tener algunos derechos que hoy no teníamos reconocidos, e incluso algunos derechos que tenemos reconocidos hoy pueden tener otras características más amplias, más protectivas. También los derechos humanos son indivisibles e interdependientes, es decir, no los tenemos que entender como compartimentos estancos o como derechos aislados, sino que todos los derechos se vinculan y se entrelazan con la finalidad de que la persona llegue a obtener una vida digna. La vida digna, que es un concepto bastante complejo y que tiene bastante vinculación con la jurisprudencia en materia de derechos humanos, significa que la persona tiene que gozar de un abanico de derechos para lograr esta vida digna. No se habla ya en términos de tener y no tener la vida, sino se habla de un concepto mucho más complejo, que es la vida digna. A su vez, los derechos humanos son irrenunciables. Esto significa que son derechos a los cuales uno no puede renunciar, no se pueden negociar, porque si uno renunciara a los derechos humanos, estaría renunciando a su misma condición de persona, y esto no es posible. Entonces podemos decir que estas son las características generales que tienen los derechos de todas las personas, que tienen todos los derechos humanos y que no existen en definitiva categorías entre ellos. Si bien muchas veces dentro de la formación pedagógica se nos habla de categorías de derechos entre civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales o derechos de tercera generación, la realidad es que estas categorías pueden servir a los fines pedagógicos, ¿sí? Pero no existen jerarquías entre derechos. Estos derechos son todos importantes y todos hacen a la vida digna de la persona.